Pues buenas noches, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a un video más de esta conversa con un tema muy polémico. Antes de comenzar en torno a este tema, quiero comentarles y solicitarles amablemente que nos apoyen compartiendo estos videos con las personas que ustedes crean que están interesadas o dándole un like para que, bueno, pues sigamos manteniendo, ¿no? Tengamos ahí la esperanza de poder contar con ustedes no nada más en cuestión a los likes, también es muy importante sus comentarios, porque pues el conocimiento también lo estamos creando con ustedes y los leemos para poder saber qué es lo que están pensando en torno a estos temas que eh, a lo largo de este tiempo hemos hecho y seguramente van a venir otros sobre algunos libros o sobre otros aspectos, algunos espacios y son fundamentales sus opiniones. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy polémico, sobre todo para los educadores, de escuelas públicas sobre todo, pero bueno, también las escuelas privadas, pero sobre todo ha sido un tema polémico para los maestros, para la sociedad, ¿no? Que a lo mejor todavía no entiende muy bien de qué va esto de la nueva escuela mexicana, ha escuchado algunos elementos teóricos, pero quiero decirles que la nueva escuela mexicana tiene dos enfoques claros, dos, uno muy político y uno didáctico. Vamos a tratar de desmenuzar un poco con el apoyo de dos personas que son grandes compañeros, grandes amigos. La primera persona invitada que está conmigo es el maestro Mar. El maestro Mar es un maestro de primaria, es parte de la coordinadora de trabajadores de la educación. Es un activista político en el norte de la Ciudad de México, en la Sierra de Guadalupe. Él ha hecho huertos, ha trabajado fuera y dentro de las instituciones, por eso tiene una perspectiva amplia de lo que es el trabajo comunitario, ¿no? Bastante profundo. Además, él es egresado de una normal de aquí de la Ciudad de México y también es egresado de filosofía de la Universidad de la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias, Omar, por aceptar la invitación. Vamos a estar con él platicando ahorita en un momento. También me va a estar apoyando el día de hoy una compañera, pues que estoy muy agradecido de que esté aquí porque he escuchado su trabajo. Próximamente vamos a hablar también un poco de ello, pero hoy nos va a estar arrojando unas bombas de preguntas bien interesantes para darle forma a este y sentido a este video que es la nueva escuela mexicana, reformismo o revolución. Que ya con decirlo hay una contradicción enorme, pero eso lo vamos a dialogar en un momento. La compañera Jimena es activista, es eh, estudiante de pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella nos va a formular algunas preguntas para entrar un poquito en diálogo con el maestro. Es activista, tiene un círculo de estudio dentro de la misma universidad y participa en otras organizaciones fuera de la universidad también. Muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a empezar. Ustedes saben que la nueva escuela mexicana, para los que están más o menos enterados de lo que va, es un proyecto educativo que implementó Morena. Es decir, la base de Morena, en varios rubros de la vida política de Morena, tiene una perspectiva filosófica, ¿no? Tiene algunos principios que guían no nada más al partido, sino también a estos aparatos, a estos elementos ideológicos, a estas instituciones, si así lo queremos ver, que es la escuela, es vital. ¿Qué elementos nuevos tiene este proyecto educativo de la nueva escuela mexicana? Nos mencionan en su misma página y en sus materiales, bueno, pues que tiene un enfoque crítico, humanista y comunitario. Eso a nosotros nos interesa demasiado y tiene una visión integral. También tiene excelencia y equidad, ¿no? Antes algunas palabras dentro de las reformas de Peña, del PRI sobre todo, pero sobre todo de lo que le llama como neoliberalismo, pues estaba la palabra de calidad, ¿no? Ahora se cambia por excelencia, equidad, y el objetivo es uno de los más elementos, de los elementos más importantes, perdón. El objetivo es la transformación social de la escuela y en la comunidad, pero la escuela es fundamental para esa transformación y bueno, por eso utilizan en varios de sus textos y en varios de sus libros materiales donde citan al maestro Paulo Freire, este pedagogo brasileño importantísimo para la pedagogía, que ningún pedagogo, pues aunque no esté muy a favor de su forma de ver los procesos educativos o el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues lo ha escuchado y lo ha leído, seguramente. La nueva escuela mexicana parte de un enfoque político, un enfoque pedagógico. Aquí está en pantalla este libro, ¿no?
Este libro es un libro sin receta para la maestra y el maestro, que una maestra me hizo favor de prestármelo, pero es de ella, ahorita se lo voy a regresar. Y bueno, también por ahí hay un libro, si mal no recuerdo, que también de Freire, que es un libro para para la maestra y el maestro, algo así se llamaba. A lo que voy es que hay muchos referentes importantes de los teóricos de Latinoamérica, empezando por Paulo Freire, Enrique Dussel, Semmelman, el mismo Flores Magón. Hay un montón de aspectos teóricos de la izquierda mexicana que se vinieron generando y gestando sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Siglo XX. Y bueno, de eso vamos a estar conversando, vamos a tratar de clarificar y para ello le pido a la compañera Jimena pues que empiece con la primer bomba del día de hoy, que nos empieza a arrojar la pregunta al compañero Omar. Y bienvenidos, por favor, vamos a escuchar muy atentamente esta conversación. Muchísimas gracias. Bueno, saludando a todos los que nos van a ver y justamente agradeciendo este espacio e igual, pues es un honor tener aquí al maestro Omar. Entonces, voy a dar como un contexto de hacia dónde van las preguntas con respecto a la nueva escuela mexicana. Para esto, en agosto de 2023, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues lanzó un comunicado donde dice que hicieron 44 foros aproximadamente y bueno, en donde se dice que estos foros surgieron como un espacio de reflexión, de análisis pública y pues se señala, ¿no? Que estos foros pues tuvieron como un papel, ¿no? Muy importante con respecto a la transformación educativa. Si bien tienen como este discurso de decir que se ha cambiado, y lo vimos, ¿no? Hace rato con respecto a lo que nos leyeron, ¿no? Del texto, se tiene esta parte de que la nueva escuela mexicana tiene los objetivos de, pues, ser crítica, ser decolonial, ¿no? Ser liberadora, pues también debe de existir la parte de la opinión de los maestros, ¿no? Los maestros que también se han organizado, no solamente de la parte del CENTE, sino también de la coordinadora. Y es por eso que la primera pregunta es justamente, pues, ¿de qué manera ha participado la coordinadora en la implementación o discusión igual de la nueva escuela mexicana? Asimismo, bueno, han existido foros o encuentros similares organizados por la coordinadora para hablar sobre este tema y sería la primera pregunta. Bien, buenas noches, tardes, días, no sé en qué momento nos estén viendo por todos lados. Esperemos que estos espacios se difundan ampliamente y que ustedes continúen. De entrada, eso es lo que me parece fundamental. Agradeciendo la invitación a fortalecer estos espacios y a poder contribuir a la discusión, no solamente entre nosotros, sino entre los maestros, las maestras de las escuelas, los pedagogos, los profesores, profesoras, que a pesar de no ser normalistas o pedagogos, le entraron pues al campo de la educación y se están formando en la práctica. Y bueno, ese me parece que es lo fundamental, contribuir a la discusión y fortalecer estos espacios. Entonces, agradeciendo a los dos compañeros que me invitan. Y pues miren, precisamente el día de hoy venimos de una jornada de lucha que ya tiene bastantes meses en curso. Estuvo fuerte la jornada de junio, mayo a nivel de la coordinadora, las demandas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. En el caso de un servidor, ha podido participar en la Comisión de Educación de la sección novena democrática en la Ciudad de México, que representa a los compañeros de los niveles de preescolar, educación especial y primaria, en sus diferentes modalidades, tiempo completo, jornada regular, jornada ampliada, los CAM, la SUDEI, etcétera, etcétera. También a las compañeras de educación inicial, que algunos piensan que educación preescolar y educación inicial son el mismo nivel, pero son niveles diferentes. Y bueno, entonces hemos estado ahí, ¿no? Dentro de estas jornadas de lucha que son continuas, contribuyendo en las comisiones de educación para fortalecer lo que nosotros hemos llamado el proyecto de educación emancipadora de la Ciudad de México.
En mesas como las que tuvimos el día de hoy con la Autoridad Educativa Federal y con representantes de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y a nivel local, nosotros, además de las demandas económicas, de las demandas sociales, sindicales, etcétera, ponemos sobre la mesa las demandas educativas, las demandas pedagógicas. Y una de esas demandas, pues, es precisamente la democratización de la educación. Nuestros 3 ejes estratégicos precisamente van en torno a eso: la democratización de nuestro sindicato, la democratización del país y la democratización de la educación. Entonces, me parece que estos planteamientos iniciales son fundamentales para que podamos entender cuál ha sido la participación de la coordinadora y que va más allá, ¿no? De los intentos o pseudointentos, nosotros le llamamos así, queremos ser muy respetuosos en estos espacios también para evitar polémicas innecesarias, que han venido desarrollando o impulsando los integrantes de la dirección a nivel nacional y a nivel seccional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Nosotros tenemos una lucha continua con los representantes de esta corriente del sindicalismo corporativo. Nosotros le llamamos sindicalismo charro. Ya en otro momento explicaremos por qué. No es un chiste ni una gracia, sino que tiene un trasfondo histórico. Pero bueno, ellos han desarrollado efectivamente determinados foros, pero cabe mencionar que estos foros en realidad, lo decimos de manera respetuosa pero firme, no han representado intentos genuinos por la transformación de la educación, sino que han sido foros muy acotados, foros en donde pues no ha podido participar la base en términos reales, los compañeros y las compañeras de las escuelas, en donde se puede opinar solamente de manera indirecta a través de formularios que mandan o a través de encuestas que envían o a través de WhatsApp en sus grupos que ellos tienen, etcétera, etcétera. Y en ocasiones ni siquiera eso, pues, ¿no? Para inscribirse a una convocatoria, para inscribirse a la participación en algún espacio de estos, pues se tiene que ser muy allegado a la dirección de este sindicalismo corporativo. Y en realidad lo que ocurrió ahí fue una réplica eh, con términos diferentes de lo que ya estaba planteando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que comenzó con la gestión de Moctezuma Barragán, con la llamada Nueva Escuela Mexicana. Y eso es importante mencionarlo, disculpándome por la extensión, ¿no? del contexto, pero es importante porque nos va a llevar a entender cuál ha sido la participación de la CENTE desde sus orígenes. Es decir, no en el momento actual de lo que hoy llamamos la nueva escuela mexicana, sino en los orígenes mismos de la escuela mexicana, de la llamada nueva escuela mexicana. Y entonces, con estos foros que se desarrollaron, que desarrolló el sindicalismo corporativo, y el origen de la nueva escuela mexicana, que es el gobierno de López Obrador, con la SEP encabezando Moctezuma Barragán, que es un empresario vinculado a Televisión Azteca, con la cual después hubo controversia en el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo plegándose a las reformas educativas tanto del PAN como la Alianza por la Calidad de la Educación en los tiempos de Calderón y de Josefina Vázquez Mota, y que después se estuvo plegando a las posiciones de Andrés Manuel cuando le convino. Pues ahí surge el término, la nueva escuela mexicana. Pero en ese momento en realidad era un hombre vacío, pues, ¿no? Totalmente incipiente, que no tenía pues, mayor sustancia. Eh, y así transitó prácticamente todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vino después Delfina, después vino Leticia Ramírez, y a partir de la gestión de Leticia Ramírez se le empezó a dar un poco de forma a esto que llamamos la nueva escuela mexicana. A partir de la gestión de Leticia Ramírez, se empezaron a vincular de manera más directa personajes como Max Arriaga, que está ahora a la cabeza de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, y que comenzaron, digámoslo de alguna manera, a politizar lo que
en algún momento se le llamó de manera vacía la nueva escuela mexicana. Entonces, los foros del CENTE no sirvieron para absolutamente nada, ¿no? Fueron réplicas del discurso oficial que encabezaba Moctezuma Barragán, y fue hasta la gestión de Leticia Ramírez que se le empieza a dar sustancia. En ese marco, en todo este proceso, la coordinadora desarrolló no solamente foros, sino que a través de sus instancias políticas, una de ellas es la Comisión de Educación, desarrolló congresos educativos. Y en esos congresos educativos, el posicionamiento de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación era de oposición a la nueva escuela mexicana, de oposición frontal a la nueva escuela mexicana. Y bajo el reclamo de que existían ya proyectos alternativos de educación en cada una de las regiones en donde estaba la coordinadora, que se venían poniendo sobre la mesa, en estas mesas con el Estado, para que fuesen aceptados en las regiones de cada uno de los compañeros y compañeras, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, el PTEO, el Proyecto Democrático de los Trabajadores de la Educación. En el caso de los compañeros de Guerrero, el proyecto Altamiranista, ¿no? Que es un proyecto de educación alternativa que estaba también implementándose, pues no quiero decir por la fuerza, porque la comunidad lo aceptaba, pero pues con la lucha frontal con el Estado, pues así, digámoslo. Está el proyecto emancipador democrático de la Ciudad de México, está también el proyecto de educación alternativa de los compañeros de Michoacán, en donde, dicho sea de paso, en todos estos proyectos, ellos han elaborado esfuerzos, por ejemplo, los compañeros de Michoacán, han elaborado esfuerzos de desarrollar materiales didácticos propios. En el caso de Michoacán, ellos tienen libros de texto propios, elaborados por maestros rurales de las comunidades, con participación de los padres de familia, con participación de los propios estudiantes, a lo largo de muchísimos años, es decir, incluso desde antes de la existencia de la nueva escuela mexicana y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estos proyectos se vienen ya desarrollando. Entonces, en un inicio, los foros de discusión que se tuvieron, tanto virtuales como presenciales, regionales, nacionales, se vinieron desarrollando, pero también se desarrollaron congresos en donde salían resolutivos. Por ejemplo, la CENTE emite documentos como el que tenemos acá, ¿no? Este es de nuestro cuarto congreso. Este Congreso Nacional Extraordinario tiene ciertas mesas y en cada una de estas mesas aborda una problemática. En el caso del cuarto Congreso, la mesa 2 fue reforma educativa y laboral de AMLO contra los trabajadores de la educación. Los puntos que se abordaron aquí fue reforma educativa de Peña, reforma educativa de AMLO, seguridad social, aumento salarial y reforma laboral. Después de cada uno de estos temas vienen subtemas en donde se van a plantear precisamente temáticas específicas, por ejemplo, elaboración de los libros de texto, currícula educativa, proyectos educativos emanados de las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos congresos se sacan resolutivos y se fue dando, digamos, una construcción de lo que nosotros considerábamos que tendría que ser una educación verdaderamente emancipadora. Y se van desprendiendo otro tipo de documentos, como el que tenemos acá, que es un documento que se elaboró en conjunto con personalidades también en el ámbito académico, que son las bases para una propuesta de educación alternativa en México, y en el que se convocó no solamente a maestros y a maestras de las escuelas primarias, preescolares, secundarias, etcétera, etcétera, sino que también a referentes teóricos, a compañeros que están en la academia de diferentes universidades y que se integraron. Por ejemplo, Teresita Garduño, ¿no? Se le integra a este grupo de asesores, le llamamos nosotros grupo de asesores pedagógicos de la CENTE. Se invita también en su momento a Hugo Aboites, que nosotros acá en la UASM traemos controversia con Hugo Aboites, etcétera. A veces posiciones medio gachas, amén de lo que piensen por ahí, ¿verdad? Pero pues al final participa también desde su posición un tanto más democrática que otros.
y etcétera, ¿no? El compañero, compañeros que han sido también profesores y que son históricos en la CENTE, como Enrique Ávila, compañero que ha aportado también en el terreno de la educación en secundarias, etcétera, etcétera. Y van a salir principios de la educación emancipadora y alternativa que están incluidos en este documento que pues voy a mencionar algunos elementos así muy rápidos. Por ejemplo, se analiza en la primera parte la problemática estructural de la educación en México y se da todo un contexto político y económico, la dimensión cuantitativa, la calidad educativa, los maestros y la construcción de la política educativa, la educación y la internacionalización, educación y sociedad, ciudadanía y democracia, los problemas coyunturales. Luego viene otro apartado que son los antecedentes, la CENTE y la construcción de la educación alternativa, y se agregan varias fuentes documentales. Luego en el tercer apartado viene principios, enfoques y perspectivas de la educación alternativa. Están ahí planteados ciertos principios. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, principio por su carácter revolucionario. Tiene que ver con el asunto del título de este foro, ¿no? Después, su carácter democrático y clasista, su carácter gratuito, público y educativo, su carácter universal y moderno, su carácter nacionalista e internacionalista, su vinculación con el trabajo, reconocimiento a los trabajadores de la educación. Esos son los principios. Y luego se abordan y se desarrollan enfoques. Tiene un enfoque en donde algunos de nosotros, incluso a nivel de la CENTE, tenemos un debate fuerte con este punto. No todos coincidimos, pero al final, pues esto es democrático y se va decidiendo, como te mencionaba, en congresos, pues, ¿no? No es una instancia menor. Un congreso es una de las instancias de mayor envergadura en la CENTE y tiene representantes delegados de todas las regiones de todo el país. Entonces es un espacio en donde al final se acata lo que se determina por la base, ¿no? Y los enfoques son el enfoque humanista, hay debate, ¿no? Entre si lo humanista no se contradice con el principio de el clasismo revolucionario, ¿no? Bueno, ahí lo comentaremos después. Integral, holístico, comunal, de género. Aquí también hay un debate en el asunto de género. Hay compañeros y compañeras que no reivindican la ideología de género y más bien reivindican lo que ellos llaman la emancipación de la mujer, la emancipación revolucionaria de la mujer, más plegada a lo que planteaban las maestras del proletariado como Kollontai, como Rosa Luxemburgo, etcétera. Y bueno, hay un debate fuerte también en este punto, ¿no? Eh, eh, su enfoque crítico y su enfoque dialógico. Y bueno, ya me extendí bastante en este punto y termino mencionando que el último intento que se desarrolló fue un encuentro pedagógico en el que em, pues varios compañeros de escuelas primarias, secundarias, preescolares pudieron presentar ahí intentos que han desarrollado en sus escuelas ya en el terreno estricto de lo que hoy conocemos, de lo que hoy sí desembocó en todos los materiales que representan la nueva escuela mexicana. Es decir, la utilización de los libros de texto de múltiples lenguajes, de nuestros saberes México y diversidad, de trazos y letras, trazos y números, proyectos de aula, proyectos escolares, proyectos comunitarios, y todo lo que implica con los diferentes escenarios y campos formativos y ejes articuladores, ¿no? De la nueva escuela mexicana, que antes no existía, pues, ¿no? O sea, por eso el contexto tan amplio, cómo el propio Estado va desarrollando como producto de la lucha de clases, es decir, no producto de los foros que desarrolla el CENTE, sino producto de las contradicciones internas entre la clase trabajadora, en este caso el magisterio, los foros que desarrolla, el empuje que le da, las propuestas que pone sobre la mesa, la exigencia de que se tomen en cuenta sus proyectos de educación alternativa, y al final pues se va conjugando algo que pues hoy llamamos la nueva escuela mexicana, ¿no? Y que por eso algunos acusan de ser la reforma educativa comunista de AMLO, ¿no? Porque al final pues se reflejan ahí ciertos puntos que sin ser comunista, ¿no?
Ya quisiéramos nosotros que fuera por lo menos cercana al socialismo científico o algo de eso, para nada que lo es, pero se refleja por ahí, ¿no? Las propuestas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en todos estos espacios que te he venido mencionando, ¿no? Sí, gracias Omar. Está súper interesante lo que nos estás comentando. En esta cuestión de tratar de clarificar cuál es el enfoque y el posicionamiento que tiene la CENTE también y la nueva escuela mexicana. En ese sentido, hay un avance de la coordinadora en la experiencia de la educación popular, como nos los has mencionado. No es una experiencia para nada que se tenga que dejar a un lado. Es decir, creo que todas esas experiencias que nos has mencionado de colectivos, de maestros, de escuelas en diferentes regiones, puede nutrir y ha nutrido mucho el trabajo de una educación popular que lamentablemente o al parecer, pues no, bajo las prácticas de la nueva escuela mexicana no se ha llevado a cabo esta especie de foros. Y esto lo digo porque la nueva escuela mexicana ha puesto teóricamente a la comunidad en el centro. Ha dicho que la comunidad va a ser el eje principal de la construcción eh, dentro del proceso educativo, del aspecto teórico también dentro de las escuelas, del elemento vital, va a ser decolonial, va a ser emancipatorio, casi anticapitalista, según, ¿no? Y esto lo podemos ver en varios de los textos de la SEP, textos que ha dado a los mismos maestros eh, para hablar sobre ello, ¿no? Eh, yo tengo esta duda. ¿Qué implicaciones tiene para los maestros ya en el cotidiano hablar de estos procesos de emancipación, de colonialidad, estas perspectivas freirianas? ¿Tú cómo lo has vivido con tus compañeros? ¿Qué reto tiene desde una perspectiva mucho más definida, que es la de la coordinadora, de una perspectiva más crítica? ¿Qué implicaciones tiene con los compañeros en el día a día tratar de abordar estos temas? Sí, mira, está súper interesante la pregunta y bien complicada de responder, ¿no? Porque es multifactorial y multidimensional, ¿no? Tenemos un gran universo de compañeros a lo largo y ancho del país, contextos completamente diferentes, y en cada uno de estos contextos los compañeros, y sobre todo yo me refiero a los compañeros democráticos, ¿no? Los compañeros que se reivindican militantes o simpatizantes de la gente, o compañeros de otras organizaciones que sin ser de la CENTE, pues se reivindican democráticos, ¿no? Porque también hay estados en donde no hay CENTE, ¿no? Hay estados en donde no se ha podido desarrollar una fuerza de la coordinadora, pero hay maestros democráticos, pues, ¿no? Dando su luchita, desde sus colectivos, desde donde estén, pues, ¿no? Y en esos diferentes contextos, pues hay diferentes niveles de elevación de la conciencia. Y eso es lo que va en última instancia a determinar las acciones de los compas, ¿no? En torno a cómo implementan, cómo desarrollan las prácticas educativas en sus aulas, y ya no digamos solamente sus aulas, ¿no? Ahora sí que retomando un poquito de esto de la nueva escuela mexicana, pues en los tres escenarios, pues, ¿no? El escenario de aula, el escenario escolar y el escenario comunitario, que como bien dices tú es el principal, ¿no? Él está poniendo la escuela, ya no está poniendo al alumno en el centro, como lo hacía el PAN, ya no está poniendo a la escuela al centro, como lo hacía el PRI. Ahora Morena dice la comunidad al centro. Pues no es lo principal, resolver problemas comunitarios. Y bueno, tenemos entonces desde compañeros que enfocan el resolver problemas comunitarios con proyectos como, o sea, muy parecidos a los que desarrolla la burguesía, pues al final proyectos de corte pequeño burgués, que sin decir que no contribuyen, pues son muy limitados, ¿no? Para lo que se espera de un proyecto verdaderamente democrático. Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto de cuidado del medio ambiente. Ok, vamos a recoger la basura del salón y que quede limpio, ¿no? Vamos a recoger basura del jardín, una campaña de recolección de basura, ¿no? Bueno, ese tipo una campaña de carteles para concientizar para el cuidado del agua, ¿no? No tires agua en tu banqueta, mejor úsala para lavar tu carro, ¿no? No tires, ahorra el agua de cuando te bañas y échasela a la taza, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, no digo que no funcione, no digo que no sirva,
pero está todavía muy limitado, está todavía muy parecido a lo que venían planteando pues la Alianza por la Calidad de la Educación y la RIEP, ¿no? Con Enrique Peña Nieto, que ni siquiera él, sino pues sus asesores, pues, ¿no? Y en general la OCDE, ¿no? Estos organismos económicos internacionales. Pero hay otros intentos más cercanos, ¿no? Que pues van avanzando, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, intentos de generar pequeñas cooperativas con los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ellos generen sus propias cooperativas en sus escuelas o proyectos ambientalistas que impliquen producir alimentos, ¿no? Para concientizar, ¿no? Pues cómo los productos que nosotros consumimos van a fortalecer a la propia comunidad, es decir, comprar en el mercadito, comprar en la recaudería, comprarle directamente a los productores, o producir mi propio alimento en las azoteas, ¿no? Producir mi propio alimento en los huertos escolares, o comprar la verdura en Walmart, ¿no? Comprar la fruta en Walmart, comprar, etcétera, etcétera, en estos centros comerciales, ¿no? Hay también esfuerzos que pues ya logramos ver, ¿no? Hay matices que implicarían una politización mayor, ¿no? Y hay otros esfuerzos que yo presentaba una ponencia en uno de estos encuentros de los que les hablaba, que ya están planteando retomar experiencias verdaderamente revolucionarias, ¿no? Y nuevamente entramos al meollo del asunto del título de esta charla, ¿no? Reforma o revolución, la nueva escuela mexicana, revolución o reformismo, ¿no? ¿Es verdaderamente la nueva escuela mexicana una reforma revolucionaria? Pues eso es contradictorio. Pues si es reforma, no puede ser revolucionaria. O sea, eso es completamente contradictorio, ¿no? Y es por eso que los que tratamos de implementar, ¿no? Los proyectos alternativos de la gente, emanados directamente de las escuelas y de las propuestas de los maestros de base, y que tienen como principio su carácter revolucionario y clasista, al ser una reforma no puede ser revolucionaria, pues, ¿no? Es un contrasentido, es una contradicción en sí misma. Eh, no ha cambiado el sistema educativo, y si no ha cambiado el sistema educativo es porque no ha cambiado el modelo económico en el que vivimos, y si no ha cambiado el modelo económico es porque no ha cambiado la estructura económica en la que nos encontramos, nos desarrollamos, ¿no? La gente lo dice de manera clara en sus principios. Trabajamos por la construcción de una sociedad de otro tipo, una sociedad en donde no haya opresores ni oprimidos, y esto implica el combate frontal al capitalismo. Y mientras haya capitalismo, no va a poder haber una reforma verdaderamente emancipadora que impulse el desarrollo integral de la población. Es decir, esto tiene que pasar por una revolución social en donde se transforme no solamente el sistema educativo, sino toda la estructura. Entonces, mientras esto no ocurra, por supuesto que la reforma educativa, no solamente la NEM, no puede ser revolucionaria. Por más que se agite, ¿no? Que estamos en la cuarta transformación, la revolución pacífica, etcétera, no ha cambiado la estructura económica, seguimos en un país capitalista dependiente del imperialismo yanqui, de organismos internacionales, etcétera, etcétera, y eso va a seguir impactando y presionando en mayor o en menor medida a las reformas educativas que implementen los gobiernos en turno. Por supuesto que Morena es un gobierno más democrático, de corte burguesa, eso no hay que olvidarlo, es un gobierno de izquierda burguesa, así, es decir, no es la izquierda proletaria que representa la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, es una izquierda liberal, pura, proveniente de la historia del siglo XIX mexicano que se va desarrollando y que reivindica, pues, Andrés Manuel López Obrador y algunos de ellos, con una mezcla de principios de la lucha de los campesinos, como Zapata, ¿no? Que ahora no lo quiere corporativizar poniendo ahí su imagen, o con algunos principios, algunas mezclas, ¿no? De la lucha de los anarquistas, ¿no? Que nos quiere corporativizar ahora también la imagen de Ricardo Flores Magón, ¿no?
O nos quiere corporativizar algunos principios de los socialistas iniciales en México, como Carrillo Puerto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y es una mezcolanza ahí medio extraña que en esencia sigue teniendo la izquierda, me voy a atrever a utilizar un término inexacto para nuestra historia, pero la izquierda jacobina del siglo XIX en México, ¿no? El juarismo, pues, ¿no? El juarismo y los representantes de la República restaurada. Entonces, pues sigue siendo capitalista. En este sentido, pues nosotros cuando proponemos cosas que tienen como principio la revolución, es decir, una construcción rumbo a la revolución, rumbo a la transformación de una sociedad en su conjunto, pues nos topamos con el sistema, ¿no? Un ejemplo muy concreto, hay esfuerzos, ¿no? En particular un servidor, de realizar unas técnicas que estamos ahí desarrollando, que a lo mejor vamos a escribir un folletito, un librito en cuanto podamos, ahí modesto, para difundirlo con la banda, de técnicas un poquito así como las técnicas Freinet, pero estilo Cente, ¿no? Y nosotros agarramos y decimos, ¿cuáles son las problemáticas de la escuela, chavos? Y hacemos una asamblea con los niños en el salón. Y los chavos van diciendo, por ejemplo, pues nosotros no estamos de acuerdo en que nos hayan quitado, después de la pandemia, nos hayan quitado 10 minutos de recreo. Ahora ya nada más son 20, porque nos separan del recreo. Primero los chiquitos y luego los grandotes. No nos da tiempo de comer. Ya no nos dejan jugar, ¿no? Etcétera, etcétera. Los chavos van sacando ahí, ¿no? Algunos planteamientos son correctos, algunos planteamientos podrían no serlo tanto, ¿vale? Desde la perspectiva de algunos docentes, pero se está generando una discusión. Se está propiciando que los chavos ya discutan sobre su realidad más inmediata, ¿no? Y después se les propone, a ver, chicos, ¿qué les parece si hacemos algo al respecto? Porque pues no nada más podemos así quejarnos y no intentar resolver el asunto, ¿no? Queremos que nuestra comunidad escolar mejore, pues ¿qué podemos hacer? ¿No? No, pues que vamos con la directora. No, pues que vamos a esto. No, ellos mismos van sacando propuestas, ¿no? Elementos más elaborados que el movimiento social le llama volante, pliego petitorio, pliego de plataforma de lucha, comité de huelga, manifestación, plantón. Bueno, están en esencia en los chavos, ¿no? Nada más que le llaman de otra forma. Ellos le llaman ir a reclamarle a la directora, escribirle una carta diciéndole lo que queremos, ir a la dirección a pararnos ahí hasta que nos haga caso, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pegar carteles, maestro, hay que pegar carteles para que todos sepan que nosotros no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces desarrollamos la técnica del volante escolar, ¿no? Aquí ya hay una diferencia con los modelos educativos anteriores, ¿no? ¿Qué nos dicen los modelos como la RIEP o otros? Vas a aprender a hacer un instructivo, ¿no? Vas a aprender a hacer un pinche instructivo, ay, perdón, vas a aprender a hacer un instructivo, pues para que cuando crezcas y trabajes en una empresa china, sepas cómo le tienes que hacer, o en una empresa gabacha, pues sepas cómo seguir los pasos que te va a dar el patrón y no te equivoques. Primero el 1, después el 2, después así, a rajatabla, ¿no? Bueno, a nosotros no nos interesa mucho que aprendan a hacer un instructivo. Lo van a aprender a hacer si la vida se los pone enfrente y lo llegan a necesitar. Pero sí nos interesa democratizar las prácticas de la escritura y de la lectura. Y dicho sea de paso, es uno de los ejes articuladores, la apropiación de la cultura a partir de la lectura y de la escritura. ¿Qué necesitan los chavos desarrollar en ese momento? El volante escolar. Y el volante tiene que ser instaurado en las escuelas como un tipo de texto. No está en los tipos de texto. En los tipos de texto tenemos textos narrativos, textos expositivos, textos no sé qué, textos no sé cuánto, pero ¿dónde está el volante? ¿Dónde está el pliego petitorio? ¿Dónde está? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos desarrollan el volante y lo elaboramos en conjunto en el pizarrón. Y después nos llevamos la tarea. A ver, chavos, cada uno de ustedes en su casa lo va a escribir a computadora, lo va a escribir a mano, lo va a escribir en lo que tenga y nos vamos a comprometer a que
el día de mañana vamos a traer cada uno de nosotros 10 volantitos. ¿Vale? Entonces, en ese proceso nosotros vimos lo académico, corregimos faltas de ortografía, que hoy en día la escuela, la nueva escuela mexicana, pues ya no prioriza tanto esa parte, ¿no? En términos de que el lenguaje es una construcción social y hay más flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero al final, podemos revisar esos convencionalismos sociales en el ámbito de la reflexión de la lengua, ¿no? Vamos enseñándoles cómo es lo socialmente aceptado, ¿no? Es decir, entonces, pues revisamos ciertas faltas de ortografía, revisamos la cohesión, puntos, comas, mayúsculas, separación de párrafos. Estamos viendo la parte académica, pero también la parte política, porque revisamos el contenido. Esta palabra no es prudente ponerla todavía. Vamos a ver si la directora reacciona. Si no reacciona, pues entonces sí, ya nos subimos más de tonito, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si le bajamos tantito? No, pues es que no he entendido. Pues entonces sí, ya hay que ponerle ahí que estamos bien enojados y que cambia, ¿no? Entonces, estamos más exclamativos, estamos más apelativos o estamos con un tono diferente. Vienen los chavos y desarrollamos otro tipo de técnica. Una técnica que también retomamos nosotros del movimiento magisterial, del movimiento popular en general, ¿no? El brigadeo, el saloneo. Entonces, chavos, pues nos salimos y vamos a ir a tocar salón por salón, a pedirle chance a los maestros para que nos dejen repartir los volantitos a los compañeros. Y va a haber uno o dos oradores que van a estarles explicando a los otros grupos cuál es la problemática que tenemos. Y entonces desarrollamos esa técnica y vamos salón por salón. Unos reparten el volante y otros están aventando su rollito ahí. Y ahí estamos nuevamente viendo la parte académica, pero también la parte política. La parte académica en términos de desarrollo de la expresión oral, el discurso oral. Como ellos, decía por ahí una profesora en la normal, a leer y escribir se aprende hablando. Entonces vamos a darle la oportunidad a todos, nos vamos a ir rotando, para que en cada salón vaya hablando una persona diferente y vaya desarrollando esas capacidades de explicar y de argumentar ante un público, ¿no? Y así vamos. Y después, tenemos a la directora encima diciéndonos que por qué le andamos haciendo un despapalle, ¿no? Un relajo, pidiendo 10 minutos más de recreo, ¿no? Y eso pareciese que no va a generar nada, pero la mayoría de las escuelas no se ve bien, no se ve bien y desemboca en sanción administrativa. Entonces tenemos a la directora haciéndole un se instruye al maestro porque le anda sacando los patitos de la fila. Maestro, concéntrese a dar sus clases, el libro de texto, los proyectos que vienen en el proyecto de aula, no en el proyecto de comunitarios. ¿Usted por qué anda diciéndole a los alumnos que se subleven, ¿no? Las mamás van a venir aquí a reclamarme porque los niños van a ir a la casa, les van a contar que están brigadeando los salones pidiendo más recreo y las mamás van a venir aquí a reclamar, ¿no? Y después se va subiendo más de tono. Hablo desde mi experiencia también, ¿no? Nos hemos comido más de un extrañamiento, más de una nota mala, ¿no? Y ahí es en donde los maestros más revolucionarios, pues, o se van de frente y organizan a sus demás compañeros para verdaderamente implementar una educación emancipadora, una educación como la agita la nueva escuela mexicana, pero que no la aplica en los hechos, o reculan, ¿no? Dan un paso atrás y dicen, no, pues mejor de este libro, las planas, el resumen, y le hago caso a la directora, porque pues más extrañamientos va a estar cañón, más notas malas, pues va a estar cañón, ¿no? Entonces, más o menos así se van desarrollando las experiencias, ¿no? Y una última, yo me estoy extendiendo un poquito, pido disculpas por asaltar la palabra, dicen los compañeros anarquistas que la palabra no se pide, se arrebata. Aunque no somos anarquistas, coincidimos con eso en ellos. Eh, entonces, ya para terminar, un último ejemplo, ¿no? Porque hay muchísimos, me podría seguir así. También con los padres de familia hay diferentes niveles de conciencia. Me acaba de pasar en mi junta, mi primer junta trimestral. Incluso en el marco de los mismos libros de la nueva escuela mexicana. Hay padres de familia que revisan los libros, hay padres de familia que no los revisan. Entonces, en el libro de proyectos de aula de cuarto grado,
hay un proyecto que se llama La aventura del alimento al interior del cuerpo o algo así, palabras más, palabras menos. Y en alguno de de estas actividades del proyecto se les pide a los chavos, bueno, se va a revisar dentro de los contenidos de los PDA, de las progresiones de aprendizaje, se va a revisar el sistema digestivo, ¿no? Que ese es un debate que traemos ahí porque usan de manera indistinta aparato digestivo y sistema digestivo. Nos parece que no es lo mismo, pero bueno, esa es otra historia, diría doña Chonita. Pero el chiste es que se va a revisar ese contenido. Y en el marco de ese desarrollo de las ciencias naturales, de las ciencias médicas, se vincula con las ciencias de corte social, eh, como la antropología, como las culturas de todo lo agro, con la herbolaria y la botánica, etcétera, etcétera. Y se les pide a los niños, con la etnología, con la etnobotánica, etcétera, etcétera. Y se les pide a los niños que hagan dos actividades. Una, que en un esquema del sistema digestivo anoten los nombres de los aparatos, pero investigándolos en una lengua indígena, la que ellos quieran, ¿no? Nosotros, como es lo más cercano, por la comunidad de Cuautepec, que en el pasado fue una comunidad náhuatl, y además nuestro nombre pues está en náhuatl, ¿no? Cuautepec, pues decidimos investigar los nombres de los órganos en lengua náhuatl. Y después se les pide, en una actividad de etnobotánica, investigar plantas que sirvan para mejorar el sistema gastrointestinal, ¿no? Prevenir enfermedades, curar enfermedades y que utilicen en su comunidad, ¿no? Manzanilla, hierbabuena, ajo, varias investigaron los niños, y buscarlos con sus nombres en alguna lengua indígena, ¿no? Nuevamente los buscamos en náhuatl. Plantas medicinales de origen náhuatl o el nombre, ¿no? Que ellos conozcan, que se utilice en su comunidad. Bueno, los padres de familia más avanzados estuvieron encantados porque además llegaba yo al aula y no les decía hola, ¿no? En el proyecto del aparato digestivo llegaba yo y les decía, Piali, cameisto, ¿no? Y empezábamos a interactuar un poquito. Los niños iban aprendiendo ciertas palabras, ciertos diálogos simples, y después entrábamos a estudiar los nombres de los órganos en el cuerpo. Los padres de familia, un poquito más renuentes a esto, nos decían, pero ¿para qué le enseña náhuatl a mi hijo? No sirve de nada el náhuatl. Pues, están muy difíciles estas palabras. Si mi hijo apenas sabe hablar español, ¿cómo se le ocurre enseñarle una palabra en náhuatl? Y además viene en el examen, ¿no? Que dicho sea de paso, el examen que hacemos, y ese es otro cambio que nosotros intentamos hacer. El examen que aplica un servidor es colectivo, ¿no? Es un examen colectivo, se les permite sacar libros, se les permite sacar cuaderno, y se está observando cómo resuelven el problema, ¿no? Si solamente viene uno con el examen resuelto, va de nuez, va para allá, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que buscar las respuestas en conjunto, ¿no? Entonces eso se les explicó a los padres de familia, se les dijo, a ver, el libro de texto contiene esta lección, esta actividad. ¿Lo revisaron o no lo revisaron? No, pues no sabíamos pues que sí se les enseñaba un poquito de lengua indígena. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué está peleado el aprender una lengua indígena con el aprender inglés? ¿No? Porque ellos argumentaban que era mejor que les enseñáramos inglés, porque así cuando crecían iban a conseguir un mejor trabajo, ¿no? Nuevamente la lógica de la REP, la lógica de los modelos anteriores, ¿no? Es decir, la educación para la productividad, ¿no? Para trabajar en una empresa, para convertirte en un obrero, para ser un obrero capacitado. Entonces va en este sentido, ¿no? Y se les da la oportunidad a los papás de hablar. Esto también va en el campo de la comunidad del centro, pues, ¿no? Se les dice a los papás, ustedes pueden participar, levanten la mano, opinen, si no están de acuerdo con lo que yo planteo, vamos a debatir,
¿vale? Y se empieza a generar una vinculación de otro tipo, una vinculación más política con los padres de familia, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un ejemplo de cómo se va chocando con los sectores menos avanzados de los padres de familia, pero también de los directivos, ¿no? Y tengo a mis directivos encima, porque una de las padres, madres de familia va a dirección y me acusa que porque yo estoy viendo palabras en alto, ¿no? Y nuevamente viene la directora y me dice, maestro, ¿por qué les está enseñando eso? Eso no está en el programa, etcétera, etcétera. Ahí le va su documento, ¿no? Se le indica, se le instruye que se apegue a los contenidos de tal, 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 ¿no? Es decir, entonces, constantemente lo estamos viviendo. Y pues esos son, digamos, algunos ejemplos de cómo se puede dar en estos tres niveles, ¿no? Los que siguen estancados en los proyectos pequeño burgueses, los que están en medio, pero ya son más democráticos, y los que están en un nivel de conciencia más elevado, pero que están constantemente chocando y siendo sancionados por la autoridad, ¿no? Eh, sí, sí, Omar, yo creo que te doy toda la razón, porque me parece que ha habido unas contradicciones tremendas con esto que nos has platicado, pero también con lo que hemos visto. Y yo creo que las personas que nos han visto, si son maestros, van a entrar en cuenta de también lo que ha pasado en la realidad y que estamos constantemente capacitándonos o enseñando dentro de las universidades en torno a los nuevos ejes articuladores, a campos formativos, a una filosofía crítica, es decir, todo un bagaje teórico lo que representa la filosofía para la nueva escuela mexicana, pero cuando se presenta en la práctica hay una serie de contradicciones que no es difícil de adivinar por el tamaño de la burocracia, la logística que lleva la misma institución educativa, ¿no? Tú mencionabas ahorita, se pide poner a la comunidad en el centro, pero justamente en las escuelas, la misma dinámica de las escuelas, la burocracia, pues no permite justamente esa unión entre la comunidad, lo que tú hacías con el huerto, con la siembra y todo este aspecto, implica que la comunidad también participara porque estamos hablando de unos problemas que tienen que ver con el barrio, que tienen que ver con la comunidad, en tu caso en Cuautepec, pero en cualquier lado, son problemas que deberían atenderse y creo que esas dimensiones no se alcanzan a ver todavía dentro de la misma institución. Los directivos o las autoridades no alcanzan todavía a ver esta capacidad organizativa que pudiera tener el docente para llevarlo a cabo, ¿no? Y otra cosa, pues son los sistemas, las formas de evaluación, ¿no? También, o sea, lo estamos viendo con lo que está pasando aquí. Yo me he enterado también de compañeros, y alguna vez te lo comenté, compañero de secundaria puso un huerto y al otro día se lo quitaron, el directivo estaba enojado, que por qué salieron. O sea, una serie de cosas que si me lo permites decir, y creo que por eso la coordinadora tiene está avanzada, pues porque es un trabajo que ha sido de politización, de teorización, de trabajo entre todos, de hablar sobre las teorías. Es decir, me parece que el reto es que el docente también tenga un ejercicio teórico, un ejercicio de conciencia para poder llegar, ¿no? A esta parte de la práctica. Pero bueno, voy a tantito a hacer esta pausa para que la compañera Jimena plantee una segunda pregunta y que también nos pueda más adelante compartir su punto de vista. Compañera Jimena, ¿qué? Lánzate tu pregunta. No, pues sí, es muy, muy interesante lo que va planteando el compañero Omar. Creo que realmente yo lo puedo reflexionar, hacer una síntesis así, ¿no? O sea, las palabras son muy bonitas, la teoría está muy adornada y todo, pero cuando realmente se habla, pues de esto, ¿no? De la lucha de clases o cuando se busca una revolución a través de las aulas, pues como se decía, o sea, hay un sistema que no lo está permitiendo. Y pues justamente... pues también, ¿no? Aquí tiene que ver la clase trabajadora igual en este sentido, ¿no? Se planteaba, estando en un sistema capitalista, pues solamente, y sí se está viendo, o sea, creo que es una realidad que nada más se queda como en palabras, en conceptos, que muchas veces y a veces ni se comprende o no se discierne realmente. Tal vez la emancipación la están viendo como un empoderamiento, ¿no? Y es lo que se hablaba, ¿no? Sobre esto. Y bueno, con respecto a las condiciones de trabajo, pues igual yo sé que ha habido una lucha magisterial, ¿no? En la historia aquí en México, pero pues, ¿qué ha pasado actualmente? Hace rato nos comentaba el maestro Marqué, pues venían de una mesa,
¿no? Y pues es justo esto la pregunta, ¿qué impacto ha tenido la nueva escuela mexicana en las condiciones laborales y del trabajo cotidiano de los docentes? Y bueno, ya nos comentaba que sí, hay persecución con respecto a los docentes que ya empiezan a trabajar lo que realmente es esta parte de organizarse, de buscar otras formas que no están dentro de un sistema o dentro de, pues lo veíamos, ¿no? Pues sí, o sea, un sistema burocrático, un sistema capitalista que pues no ha llevado a nada y solamente se queda como en palabras, como, sí, estamos progresando, pero no, realmente qué ha pasado con los docentes, ¿no? O sea, las condiciones laborales que tienen actualmente. Solamente sería como eso. Sí, pues, mire, ahora sí que me voy a regresar un poquito para hacer un planteamiento, eh, dibujar ahí, ¿no? Un planteamiento y entrarle a lo otro. Dice por ahí un compañero de la CENTE que ojalá puedan escuchar sus charlas y leer sus artículos por ahí en la jornada, Lev Velázquez, compañero de Michoacán, que él es doctor en pedagogías críticas, por cierto, ¿no? Y es maestro rural, él trabaja directamente con los compañeros. Y en algún momento mencionó como crítica a la nueva escuela mexicana que dentro de todos sus ejes, uno de ellos el de interculturalidad crítica, ¿no? Y decía, interculturalidad crítica sin lucha de clases es jardinería, ¿no? Así. O sea, creo que eso podría resumir bastante, ¿no? De los planteamientos educativos. Interculturalidad crítica, sin lucha de clases, pues es estar sembrando arbolitos ahí, echándole agüita, ¿no? Pero ¿cómo impacta eso políticamente en la comunidad? ¿Cómo voy a resolver los problemas reales de la comunidad? Ahí es en donde ya no le queremos entrar, o los que le entramos somos perseguidos y viene la sanción administrativa. Ya no nos gusta, pues, ¿no? Esa parte. Em, y otro ejemplo muy claro es, pues, la despolitización brutal que se hace en los referentes pedagógicos, ¿no? En el caso de Paulo Freire, un compañero del movimiento internacional, no solamente pedagogo, sino compañero de lucha de todos nosotros, pues, ¿no? Y hay que plantearlo así, compañero de maestros y maestras y de obreros campesinos, que fue a Guinea-Bissau a organizar la revolución allá, pues, ¿no? A educar a los pueblos africanos hablantes de la lengua portuguesa, y que estuvo exiliado en Chile, en Suiza, en Estados Unidos, en no sé cuántos lugares, corriendo de un lado para otro, porque la dictadura brasileña lo perseguía, ¿no? No solamente para encarcelarlo, sino para matar a muchos de ellos, pues, ¿no? En donde mencionábamos tras bambalinas, ¿no? Antes de que comenzáramos a grabar esta charla, pues no podían ni siquiera escribir una carta, ¿no? Y que el objetivo precisamente era eso, una transformación revolucionaria de la sociedad brasileña. Y que ahora no lo presenten como un teórico que sustenta una nueva escuela mexicana que sigue siendo burguesa. O sea, hay que plantearlo así. O sea, eso es la corporativización de los referentes del proletariado internacional. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir porque ya ha ocurrido, no recuerdo, Miguel de la Madrid o algún priista por ahí, por esa época, retomaban, ¿no? Para las escuelas el método de alfabetización de Paulo Freire, pero solamente como el silabario de San Miguel, ¿no? O sea, a ver, vamos a formar palabras y sílabas, descomponiendo en sílabas, haciendo las familias de las sílabas y conformando otras palabras con todas esas familias silábicas, ¿no? ¿Y dónde está la discusión política? ¿Dónde está la lectura de la realidad que planteaba Paulo Freire? Es decir, ¿por qué no vamos a las comunidades, entendemos la realidad? Y si es una comunidad comerciante, por ejemplo, ¿por qué no seleccionamos ese tipo de palabras para los chavos, como hacía Paulo Freire, ¿no? Eh, verdura, tianguis, mercado, transporte, dinero, etcétera, etcétera, y los ponemos en clase a discutir primero de fondo, ¿de dónde viene el dinero?
por ejemplo. Porque nuestros padres tienen poquito dinero y los grandes empresarios tienen mucho dinero. ¿Por qué mi papá tiene que trabajar muchas horas para poder sobrevivir? ¿Por qué yo veo que algunos protestan en mi colonia porque no hay agua? ¿No? Porque yo veo que algunos otros, etcétera, etcétera, ¿no? El transporte, ¿por qué subió? Es que subió el pasaje, el transporte, y el transporte está muy feo, maestro, ¿no? Pues vamos discutiendo eso. Y ya después vamos aprendiendo a escribir transporte, a escribir metrobús, a escribir camión, a escribir mercado, ¿no? Y ya después vamos aprendiendo a descompactar las palabras en sílabas y etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no se hace, pues, ¿no? Entonces un poquito lo abordo para que haya más ejemplos, ¿no? De por qué decimos que no es una reforma revolucionaria, es un contrasentido, ¿no? Es una reforma burguesa y que no tenemos que permitir que nos sigan corporativizando nuestros referentes de lucha internacionales, ¿no? Ni en el ámbito de la educación ni en el ámbito político. Ahora, entrándole ya al asunto de, la, de las condiciones económicas y laborales del magisterio, pues en realidad no ha habido un impacto favorable. Lo que se le conoce como la nueva escuela mexicana, implementado a las otras condiciones, pues se va a manifestar en varios organismos, unidades y leyes secundarias, como por ejemplo la SICAM, la ley SICAM, que se va a gestionar o concretar en la UCICAM, que es la unidad que gestiona esta ley, ¿no? El sistema de carrera para las maestras y los maestros, la llamada revalorización del magisterio, etcétera, etcétera, que se va a implementar como un sistema que mantiene a los docentes en un estado de excepción. ¿Qué significa esto? Que mientras que los trabajadores al servicio del Estado, todos los demás trabajadores al servicio del Estado, servidores públicos, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Dígase de hospitales, dígase de transportes, dígase de etcétera, 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 están regulados por el 123 constitucional, apartado B. Los docentes fueron sacados del 123 constitucional, apartado B, y su relación laboral con el patrón, en este caso con la SEP, está regulada por una ley secundaria de menor envergadura, que es la ley SICAM, que es la que va a regular la promoción y el ingreso al sistema educativo. Entonces nosotros ya no tenemos derecho, por ejemplo, a la basificación 6 meses un día, como está estipulado en los otros ámbitos, pues, ¿no? De los otros trabajadores que son trabajadores del Estado, sino que, pues nosotros ahora estamos sujetos a una ley secundaria. ¿Y esto cómo va a impactar? Aunque la ley sigue estando que 6 meses un día te basifican, lo que ocurre es que los compañeros, cuando van a ingresar al servicio, los obligan a hacer un examen que antes era para despedir en el periodo de Peña Nieto, pero que ahora es para mantener en un estado de indefensión laboral, en un estado de incertidumbre jurídico laboral, puesto que se ofertan algunas plazas que son basificables, mínimas plazas que son basificables, y y el resto de las plazas son interinatos de 3 meses, que son licencias que se les entregan a ciertos trabajadores y que pues se van de licencia y tienen que cubrir algún otro maestro, o son prejubilatorios, maestros que se van a jubilar y que ya no están en servicio y tiene que pues cubrirlos otro trabajador, o etcétera, etcétera, ¿no? O un interinato, sí, un simple interinato de 6 meses, ¿no? Y después de esos 6 meses, o de esos 3 meses, o de ese año, o del tiempo que se estipule en su contrato, los compañeros tienen que volver a hacer un examen para poder ingresar al servicio. Y así, ad infinitum, ad infinitum. Y esto lo que va haciendo es que se engrosan las filas de las listas de prelación que tiene la UCICAM. Primero,
por todos los compañeros que quieren interinatos y que ya están en servicio solicitando el interinato, pero también por todos los egresados de las universidades pedagógicas, de las normales de maestros, de las escuelas formadoras de maestros privadas, etcétera, etcétera, que van haciendo exámenes, pero que nunca van siendo basificados o van siendo, o van consiguiendo prestaciones como la estabilidad laboral. Entonces, eso es la SICAM. Eso es la llamada revalorización del magisterio. Es decir, en la reforma de Peña, pues nos despedían. En la reforma de Andrés Manuel López Obrador, pues ya ni siquiera nos contratan, ¿no? Entonces, ese es el impacto que está teniendo la reforma educativa en general en el ámbito laboral. Y en el ámbito salarial, pues ni se nota. O sea, la revalorización del magisterio en el ámbito salarial ni se nota. En la última jornada de lucha, mayo-junio, se logró un incremento histórico por parte de la CENTE a nivel nacional, que fue del 11.08 al sueldo base y ya con algunas otras prestaciones del 13%. Esto lo arrancamos, a diferencia de lo que siempre acepta el charrismo sindical, que es el 3%, 4%, y ese 3% lo descompactan, pues, ¿no? Una parte va al sueldo base y otra parte va a prestaciones y se queda en absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque no ha impactado la nueva escuela mexicana ni las leyes secundarias del artículo 3º constitucional de la reforma, sino que ha sido producto de la lucha política del magisterio, pues, ¿no? No producto de una reforma burguesa como lo es la llamada nueva escuela mexicana, ¿no? Muchas gracias, Omar. Pues mira, ya se nos va acabando un poco el tiempo, pero la verdad es que varios de los puntos que nos mencionas están súper interesantes. Han estado bastante nutridos en cuestión a que de repente en los medios de comunicación, que bueno, también Morena aplica, ¿no? Con sus propios medios de comunicación, pues sus personajes que dan su punto de vista, una visión sobre la nueva escuela mexicana, pero a mí me parece que el sentido crítico, el hacer este tipo de trabajo, poder dialogar con ustedes que están frente a grupo, pues nutre mucho y es importante que lo estemos checando constantemente, ¿no? Y que lo reflexionemos y que lo hagamos entre todos, ¿no? Yo invito, aprovechando rápidamente, invito a que las personas que están viendo el video, que lo estén viendo en unos meses o lo estén viendo un día después de que se subió este video, pues ahí mismo generen también su punto de vista, su opinión. Pues seguramente es gente que le interese este tema y pues ahí que siga el debate. Justamente para eso hay que tomar las redes también, para poder generar conocimiento y que no se quede estancado, como si fuera también la verdad absoluta de nosotros, ¿no? Más bien hay que seguir construyendo, pero sí es importante el planteamiento que el compañero Omar hoy nos está poniendo sobre la mesa. Y bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos unos cierres como una especie de ronda, como para ir hablando en lo general, de lo que se ha tratado el día de hoy? Y bueno, pues para esta última parte, me gustaría que Ximena que nos hiciera el favor de empezar ya con su cierre. Adelante, Ximena. Sí, perfecto. Bueno, justo aquí yo como estudiante hago esta reflexión de que justo, ¿no? O sea, nosotros también tenemos un papel fundamental en construir, ¿no? Este tipo igual de círculos y pues sobre todo escuchar, no pensar que si los medios nos dicen todo está bien, si el gobierno nos dice todo está bien, pensar que es así, porque no. O sea, creo que ya se ven otros tipos de pues de experiencias, ¿no? Realmente nosotros como estudiantes, e igual si somos, ¿no? Profesionales de la educación, debemos de reflexionar qué es lo que está pasando. Realmente, se está llegando a una verdadera revolución, ¿no? A realmente este punto de en la educación empezar a liberar o solamente estamos basándonos en un papel,
¿no? En un libro, en lo que se nos dice que todo está bien. Y creo que es eso, o sea, principalmente, pues agradezco justo al profesor Omar de traer estos temas, ¿no? Sobre la mesa, estos puntos de debate que igual se pueden dar para más videos, se pueden dar como para más pláticas entre nosotros, entre otros compañeros. Y pues sí, justo también agradecerte, Beto, por el espacio. Creo que principalmente es esto, ¿no? O sea, generar este tipo de redes, este tipo de, pues, creación, ¿no? De contenidos que van más allá de decir todo está bien o eso, ¿no? O sea, creo que es empezar a poner temas sobre la mesa para realmente trabajar y pues realmente exigir y sobre todo reflexionar lo que está pasando en torno a la educación en México y pues no solo eso, sino también en torno a donde estamos parados el día de hoy. Y pues sí, solamente sería como eso mi conclusión. Sí, muchas gracias, Jimena. Pues sí, también gracias a ti, por estar aquí tratando de también hacer pues consenso con nosotros, ¿no? Diálogo también y plantear unas preguntas también bien interesantes sobre el aspecto laboral, ¿no? Que es otra de las partes. Es decir, todo el reto de la nueva escuela mexicana, y esto tenía como objetivo el video, es ver varios de los elementos de la nueva escuela mexicana desde la visión de uno de los compañeros que está en la primera fila de batalla en torno al aspecto político, al aspecto que sabemos que lo político aborda todo lo demás, ¿no? Pero ser minuciosos con la parte también pedagógica, ¿no? Y bueno, eh, esta parte final a mí me gustaría nada más decir que más adelante vamos a invitar a algunos profesores, algunos compañeros que también están estudiando, están interesados en el tema, ya, no nada más que están dentro de la batalla como el compañero Omar, sino que también estamos y están trabajando haciendo eh, investigación en torno a la nueva escuela mexicana, justamente con la intención de que este video pueda aportar a la clarificación y al objetivo principal de las teorías que se están ocupando dentro de la nueva escuela mexicana y que se cumpla con ese reto, ¿no? Yo vería ya una última reflexión, que uno de los retos, y se lo planteaba a Omar una vez que estuvimos platicando en torno a la nueva escuela mexicana, en una entrevista que le había hecho, creo que la profesionalización. A mí me parece que los compañeros que están en la coordinadora, no nada más ellos, sino otras experiencias populares de educación crítica, pues tienen una avanzada en torno a esto, una comprensión, un entendimiento diferente de lo que es la nueva escuela mexicana, porque ha habido un trabajo político, porque ha habido una praxis, porque han estado ahí en el ojo del huracán. Cuando se tiene esa claridad política, a mí me parece que lo demás viene solito, ¿no? O bueno, no viene solo, pero viene con trabajo por lo menos y es más sencillo, ¿no? Uno de los retos, lo platicamos una vez con Omar, es justamente que muchos de nosotros y de algunos de de los maestros, pues fuimos educados bajo estos esquemas de los medios de comunicación, pues capitalistas, ¿no? Al final de cuentas nosotros racionalizamos, pensamos a partir de lo que nos enseñaron, no nada más en la escuela, sino todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, nuestras opiniones, nuestros valores, claro que vienen muy influenciados por todos estos medios de comunicación, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos fundamentales que se tiene en la nueva escuela mexicana es que los espacios pues podemos decirlo como círculos a lo mejor, para decir algo muy concreto, círculos de trabajo, círculos de estudio, se tomen desde las escuelas, ¿no? Se haga y que el maestro sea consciente, seamos conscientes de que se debe, de que la nueva escuela mexicana no nos puede hacer a un lado. O sea, nosotros o los maestros serían los que tendrían que darle vida a partir de sus propias necesidades y en esos mismos espacios donde se construye ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un reto grande, pero bueno, por ahí va un poquito las primeras pistas que vamos a ir dejando para después seguir trabajando sobre eso. Compañero Omar, una reflexión, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, y alguna reflexión que tengas como para ya darle fin a este video del día de hoy. Pues primero agradecer, bueno, comencé agradeciendo y termino agradeciendo los espacios y diciendo que pues los derechos se conquistan con lucha y con lucha se defienden. Y las reformas, verdaderas reformas, son necesarias, pero van a surgir desde las escuelas mismas. Si las escuelas no impulsan sus propias reformas educativas desde sus aulas, desde sus comunidades, poco vamos a lograr avanzar en una educación verdaderamente emancipadora.
Entonces, la reforma educativa verdadera va a surgir de las escuelas, no va a surgir de los cerebros de las grandes personalidades pedagógicas de la 4T, ni de ningún otro partido político, sino de los profesores y profesoras que están en el primer frente de batalla, pero también de las madres de familia, de los padres de familia, de los propios estudiantes, en espacios en donde ellos nos planteen cuáles son las necesidades de sus comunidades y cómo, con base en estas necesidades, los profesores podemos construir contenidos pedagógicos, contenidos educativos que respondan precisamente a los aprendizajes que necesitan nuestros muchachos, nuestros chavos, ¿no? Eh, También me gustaría terminar mencionando que pues ya está la NEM, ahora, pues aunque sea una reforma desde nuestro punto de vista de corte burgués todavía, pues debemos aceptar también que es una reforma que aunque no representa una verdadera revolución, sí es un avance en el proceso de democratización de la sociedad. Sí retoma planteamientos más democráticos a comparación de los proyectos anteriores del PRI, del PAN y de las experiencias anteriores. Retoma planteamientos que en particular los compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación hemos hecho, pero también de otros colectivos educativos, pedagógicos, etcétera, a lo largo y ancho del país, y que han venido exigiendo se tomen en cuenta sus voces educativas y pedagógicas, ¿no? Retoma esto. Por eso es que tiene mucha más aceptación que otras propuestas de Estado que se han implementado en el pasado. Entonces, ahora hay que aprovechar esos espacios. Yo terminaría mi reflexión invitando a eso. Hay que construir verdaderas reformas educativas desde las escuelas, pero aprovechando esos espacios que la nueva escuela mexicana nos puede brindar. Esos huecos que estaban y que ahora se llenaron con la esencia democratizadora, como los proyectos de elaboración de huertos escolares, como los proyectos de resolución de problemas comunitarios, como los proyectos de campañas por la exigencia de derechos de los niños, de los grupos vulnerables, etcétera, etcétera, y politizarlos. Sí, le falta politización a la NEM, pero ya nos brindó la oportunidad de desarrollar proyectos con esas temáticas, con temáticas más sociales. Ahora me parece que la tarea de los docentes y las docentes es politizar esos contenidos y contrastar la educación burguesa, que es el aprendizaje en sí mismo, por el mero disfrute y el placer de las personas que no tienen que trabajar para sobrevivir, y es el mero ocio placentero del que estudia, lo cual pues no responde a las necesidades del pueblo para nada. Contra esta educación que proponemos las organizaciones sociales, ¿no? Una educación que no solamente sea para el disfrute y el placer, sino una educación que sea para transformar, ¿no? Una educación que responda a la reivindicación de derechos y a la organización de las comunidades para conseguir estos derechos, ¿no? Esa sería mi reflexión final y nuevamente agradeciendo la invitación y ojalá podamos sistematizar algunos textos desde nuestras escuelas. Aquí los espacios virtuales a veces son limitados también, pero tenemos que producir, ¿no? Textos y la invitación a que nos compartamos, ¿no? Las cosas que vivimos en las escuelas. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, compañera, por la invitación y por las preguntas. No, pues muchas gracias a ti, porque aparte de la posible persecución que puede haber política y directivos, pues también nuestra persecución con el compañero Omar para que nos pudiera acompañar en la charla del día de hoy. Eh, pero bueno, pues te agradecemos mucho porque insistimos mucho porque yo sé que esta visión es muy importante. Tú y yo compartimos la idea de que toda esta información, todos estos elementos se deben compartir para generar más pues generar diálogo con los compañeros, ¿no? Ahí estamos tratando de hacer un poquito sobre esto. Y bueno, pues entonces les agradezco mucho a ustedes. Espero que más adelante con el tema podamos continuar. Veamos qué va a pasar. Digo, ya entró
la presidenta. El tema de UCICAM también va a estar bastante interesante. Los derechos laborales, no, ahí va a seguir esto. Vamos a ver cómo se estaciona. Va a ser el segundo sexenio en el que se lleva la nueva escuela mexicana y parece que van a estacionarse cosas interesantes. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿sale? Pues les agradezco mucho, compañeros, y pues a todos los que nos están viendo, ahí déjenos sus opiniones y pues estamos en contacto. Cuídense mucho.